Vamos a continuar con el tema de interpretación de la Biblia. La semana pasada veíamos el punto número 2, que era examinar el contexto. Entonces, el contexto es lo que tiene arriba y lo que tiene abajo. Entonces, para saber de qué es lo que está tratando el texto bíblico. El número 3, que viene siendo el número 3, es tener en cuenta los textos paralelos. Entonces, ¿qué son los textos paralelos? Todo lo que se refiere al tema, todo. No es nada más decir aquí está y ahí se queda. No, los textos paralelos son los que nos hablan de todo el tema. Por ejemplo, los hermanos separados usan mucho Éxodo capítulo 20, versículo 2 al versículo 6, donde dice: no te harás imagen de las que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra o debajo de las profundidades, porque yo soy un Dios celoso. Y se quedan ahí, o Salmo 115, o Salmo 135, Deuteronomio, y se quedan ahí. Entonces, diciendo que los católicos somos idólatras porque tenemos imágenes. Entonces, si se quedan nada más en esos textos y no buscan todo lo que se refiere a los textos paralelos, entonces hay una gran confusión ahí. Porque si nos damos cuenta, ¿cuál es la razón que Dios prohibió tener esas imágenes? Pero el autor sagrado nos está diciendo que son imágenes de dioses. Y para nosotros no consideramos que cualquier imagen sea un dios. Esa imagen se puede romper, se puede quemar y se acabó, nada más. Pero nosotros no consideramos que una imagen sea Dios. Eso es únicamente en la mentalidad de los hermanos separados, que piensan que cualquier imagen es Dios. Entonces, para poder entender o para poder buscar todos los textos que son los textos paralelos, podemos buscar, por ejemplo, Éxodo capítulo 25, versículo 18. Y entonces nos daremos cuenta que por qué está prohibido en el Éxodo capítulo 20, está prohibido tener imágenes. Y ya en Éxodo capítulo 25, versículo 18, Dios mismo manda hacer dos querubines de oro macizo. Entonces, ¿cómo hay contradicción entre esto? No hay contradicción, porque el pueblo ya había entendido las razones que una imagen no tiene poder. Cuando Dios prohibió las imágenes, nos damos cuenta que el pueblo está cayendo en la idolatría, y eso lo podemos ver en Éxodo capítulo 32, del versículo 1 al versículo 6. Entonces nos damos cuenta que ya cuando se hacen los mandamientos, Dios prohíbe todo tipo de imágenes. Entonces, encontrando todos los textos paralelos, nos damos cuenta que esto tiene sentido. Y si tiene sentido, nos daremos cuenta que Dios mismo manda hacer dos querubines de oro macizo, labrados a martillo, y se lo dice a Moisés. Entonces Moisés entiende que ya el pueblo ya ha despertado una conciencia de que una imagen no tiene poder. El único poder lo tiene Dios. Otro ejemplo que podemos ver con respecto a todos los textos paralelos, lo podemos ver en Números capítulo 21, versículo 8. Y nos daremos cuenta de que Dios manda hacer una serpiente de bronce y la colocó en un poste, ¿no? Moisés la colocó en un poste, y todo el que era mordido pues sanaba. Entonces, ahí nos damos cuenta que los textos paralelos nos van a indicar que el creyente no debe de creer que una imagen tiene poder. Si yo digo este marcador es milagroso, entonces me estoy convirtiendo en un idólatra. O este micrófono.
entonces no podemos tomar en cuenta nada de eso, porque ya como le atribuimos poderes, entonces se convierte en una idolatría. No, 1:8. Números 21:8. Entonces ya nos damos cuenta que esto tiene sentido. Entonces, buscando todos los textos paralelos, nos damos cuenta que Dios mismo los manda a hacer. Incluso en el templo de Salomón había muchísimas imágenes. Si ustedes ven el capítulo 7, capítulo 8 de Primera de Reyes, se darán cuenta que el templo estaba llena de imágenes, el templo de Salomón. Entonces, es decir, que todo esto nos ayuda, los textos paralelos nos ayuda a entender el círculo del mismo tema. Pero si nada más se quedan en la prohibición y no buscan más allá de que Dios las admite, entonces no podemos decir, es que Dios prohíbe todo tipo de imágenes y no las podemos tener. Y nos damos cuenta por esa razón. Otro ejemplo que podemos ver con respecto al pecado. Con respecto al pecado. Entonces, los hermanos separados dicen, uno se tiene que bautizar de adulto. Y si uno se tiene que bautizar de adulto es porque Jesús se bautizó de adulto. Pero hay que saber que Jesús se bautizó de adulto porque el bautismo no estaba instituido. Lo único que estaba instituido era la circuncisión que se hacía al niño a los 8 días de haber nacido. Pero como los hermanos separados dicen, únicamente buscan un texto bíblico de Marcos capítulo 1, versículo 10, y se quedan en la idea de que Jesús se bautizó de grande. Y si nos damos cuenta, la razón por qué Jesús se bautizó de grande, ¿el bautismo para qué es? Es para hacernos hijos de Dios y para que se nos perdone el pecado. Pero en el caso de Jesús no era necesario, ¿no? En el caso de Jesús no era necesario porque Jesús era hijo unigénito, único del Padre. Y aparte de eso no tenía pecado. Entonces el bautismo es para recibir el Espíritu Santo. Si Jesús cuando salió del agua, porque el bautismo, el Espíritu Santo no lo recibió dentro del agua, sino dice fuera del agua. Así que si lo recibió fuera del agua, y entonces dicen los hermanos separados, así como Jesús se bautizó en el río, así nosotros tenemos que bautizarnos con muchísima agua en el río. Pero eso no es lo que manda la Biblia, ¿no? Entonces, si vemos todos los textos paralelos con respecto al bautismo, no tiene sentido que hay que usar muchísima agua. Lo único es que se reciba el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que se perdonen nuestros pecados. Entonces, buscando todos esos textos que son textos paralelos, por ejemplo, bueno, entonces el aceite significa que es ungido. Es un ungido como se usaba en el Antiguo Testamento. A todo el que era elegido lo ungían con aceite. Nuevo Testamento es igual, que es ungido con el Espíritu Santo. Entonces el aceite, todo lo que se usa, los sacramentales que se usan, son símbolos que se usan o se usaron desde las primeras comunidades cristianas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, hay símbolos que corresponden al Espíritu Santo. El agua y el fuego son símbolos del Espíritu Santo. Pero como vimos en el tema anterior que el Espíritu Santo es una persona, entonces se usan estos símbolos para indicar que uno lo puede ver, que uno lo puede palpar, que uno lo puede sentir. Son símbolos del Espíritu Santo. Entonces, cuando se hace con respecto al bautismo, entonces tenemos que buscar por qué uno se tiene que bautizar. Y en el caso de los hermanos separados dice, un niño no se puede bautizar porque no tiene uso de razón.
porque todos se bautizaron de adultos. Entonces veamos todos los textos que corresponden a los textos paralelos y nos daremos cuenta que en las primeras comunidades cristianas se bautizaron todas las familias. Y cuando se habla de todas las familias en las primeras comunidades cristianas, no se habla únicamente de adultos. Se habla de esclavos, de sirvientes, de trabajadores. Esos comprendían toda la familia. No es como hoy en día, ¿no? Que la familia de los Hernández allá, ¿no? Y que si tiene trabajadores que se apellidan Fernández, entonces son de otra familia. No, en las primeras comunidades cristianas, toda la familia, el patrón, todos eran parte de la familia. Como por ejemplo el carcelero. El carcelero se supone que tenía dinero, porque era un carcelero. Entonces, Hechos 16:31 nos dice que el carcelero se hizo bautizar él con toda su familia, ¿no? Entonces, vemos que esto tiene sentido. Y si esto tiene sentido, ¿por qué tenemos que prohibir que los niños sean bautizados? ¿Por qué? Porque esto habla de toda la familia. El carcelero, Lidia, incluso Jesús, ¿no? Cuando Jesús mandó a bautizar, dijo, Mateo capítulo 28, versículo 19, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles. Entonces, esta es la razón. Entonces, buscando todos los textos paralelos, nos damos cuenta que esto nos ayuda a poder entender la interpretación que le dio la iglesia en los primeros siglos. Y cuando entendemos que estos textos paralelos nos ayudan, entonces vemos que esto nos mejora para poder fortalecer nuestra fe como católicos. Entonces, por ejemplo, otro texto que nos habla en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 5 al versículo 6, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que qué es lo que nos dice Jesús ahí, ¿no? Cuando Nicodemo le preguntó al Señor que cómo podría otra vez entrar al seno de su madre para nacer de nuevo. Y Jesús le dice, en verdad te digo que el que no renace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Entonces, habla de una manera general, no está hablando únicamente de adultos, ¿no? Porque Jesús ahí no está diciendo, los adultos que ya tienen sentido deben de renacer del agua. Dice, el que no renace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Porque lo que nace de la carne es carne y lo que nace del Espíritu es espíritu, ¿no? Entonces vemos que buscando todos los textos paralelos nos ayudan a poder entender que esto nos perfecciona, ¿no? Nos perfecciona porque ya ahí tienen sentido todos. No es únicamente decir que los adultos se deben de bautizar, no. Se dice de todo. Por ejemplo, en Hechos capítulo 4, versículo 15, a ver qué nos dice. Entonces, si esto fuera cierto, entonces sería inútil recibir lo que es el bautismo, puesto que Jesús no tenía pecado, ¿no? Entonces, si Jesús no tenía pecado, Hechos capítulo 4, versículo 15. Entonces, si Jesús no tenía pecado, entonces, ¿para qué se bautizó, no? Entonces, esto nos ayuda a poder entender todos los textos paralelos y así podemos ver todos los temas, ¿no? Todos los temas con textos paralelos. Porque si hablamos de un solo texto y no vemos todos los textos, entonces se vuelve un pretexto esto. Y así, teniendo todos los textos, entonces, y esto es lo que le falta a los hermanos separados para poder interpretar correctamente las Sagradas Escrituras. Y si la interpreta correctamente, entonces verán que la iglesia que hizo la Biblia, tiene razón al poder interpretar correctamente, no torcida, las Sagradas Escrituras. ¿Quién no tiene?
Mandaron pues que los hicieran salir del tribunal mientras deliberaban entre ellos. Decían, Hebreos, no, estamos perdiendo. Hebreos, lea, Hebreos, pues le decía que sí. Hebreos 4:15. Está hablando de Pedro, ¿no? Sí, 4:15. Hebreos 4:15. Nuestro sumo sacerdote no se queda indiferente ante nuestras debilidades, pues ha sido probado en todo igual que nosotros, a excepción del pecado. ¿Qué es lo que nos está diciendo el autor sagrado de la carta a los Hebreos? Que nuestro sumo sacerdote está hablando de Jesús. Nuestro sumo sacerdote no tenía ¿qué? No tenía pecado. Entonces, si no tenía pecado, ¿para qué se bautizó? ¿No? Entonces, por eso es que dicen los hermanos separados, un niño no se puede bautizar porque no tiene pecado. Pero si buscamos el texto paralelos, al menos dos, nos daremos cuenta que un niño sí tiene pecado. Salmo 51, versículo 7, ¿no? Que ya ustedes se saben. Salmo 51, versículo 7 dice, tú ves que malo soy de nacimiento, pecador desde el seno de mi madre, ¿no? Y con esto vemos que un niño sí tiene pecado y que amerita el bautismo. El bautismo les decía que era para el perdón, o eso es lo que dice la palabra de Dios, para el perdón de los pecados. Y nos damos cuenta, por ejemplo, en Hechos capítulo 2, versículo 38, que el bautismo es precisamente para eso. Por eso el autor sagrado de la carta a los Hebreos nos decía que Jesús es semejante a nosotros, excepto en el pecado. Entonces, en el bautismo nos dará eso, que nos perdona el pecado. Y cuando nos perdona los pecados, entonces esto del bautismo tiene sentido porque todos los textos paralelos indican la razón del bautismo. Hechos 2:38 al 39. A ver si lo tiene usted. Pedro les contestó, convertíos, y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo, para perdón de vuestros pecados y para que recibáis el don del Espíritu Santo. La promesa es para nosotros, es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos llame el Señor Dios nuestro. Ven cómo el jefe de la iglesia, San Pedro, dice que es necesario el bautismo. Entonces, si nos quedamos en un solo texto, entonces no podemos decir que esto sea lo correcto. Tenemos que buscar todos los textos paralelos para poder indicar que esto nos ayuda a mejorar nuestra vida. Y si esto nos ayuda a mejorar nuestra vida, entonces nos damos cuenta que esto tiene la interpretación correcta, no es nada más buscar un solo texto. Entonces, no sé si se entiende que todos los textos paralelos nos ayudan a identificar el tema. Así sea de cualquier tema. Por ejemplo, en la confesión, ¿no? En la confesión, los hermanos separados usan mucho Jeremías 17:5, en el que dice, maldito el hombre que confía en otro hombre. Y dicen, ven que aquí no se puede confesar, que un hombre no tiene el poder de perdonar los pecados, ¿no? Entonces Jeremías 17:5 está hablando de confianza, no está hablando de confesión, ¿sí? Entonces, si hablara de confesión, pues tendrían razón. Entonces, si buscan todos los textos con respecto a la confesión, vemos que un hombre sí tiene poder de perdonar los pecados, pero que en la Biblia nunca nos va a decir o nunca nos dirá que un hombre no tiene poder de perdonar los pecados. Al contrario, nos dice que un hombre sí tiene poder de perdonar por la autoridad que Cristo le dio a la iglesia, a los apóstoles, de Juan 20, 22 al 23, ¿no? Que ya ustedes
muy bien, creo que se lo sabe, ¿no? Juan 20, 22 al 23. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que dice Juan 20, 22, 23? El poder que Cristo le dio a los apóstoles de perdonar los pecados. Dice que dicho esto, reciban el Espíritu Santo. Retenidos, ¿no? Entonces, vemos que no coincide con lo de Jeremías 17:5. Allá en Jeremías está hablando de confianza, maldito el hombre que confía. Y aquí sí está hablando de perdón de los pecados. ¿Sí? Está hablando de confianza, más no está hablando de perdón, que es totalmente diferente. Es decir, yo... Lo aplican de otra manera. Sí. Jeremías. Sí, o sea, le dicen, aquí habla de confesión, no está hablando de confesión. Es que ustedes confían en los sacerdotes, no confiamos. Estamos hablando de perdón de los pecados. Por eso dice, a quienes ustedes perdonen. Más no dice, a quienes ustedes tengan confianza. Si dijera confianza, entonces sí, estaríamos de acuerdo. Pero como cuando no se dice que confianza, entonces no estamos de acuerdo. ¿Por qué? Porque los textos paralelos nos van a indicar otra razón. Sí. Va predicando. Sí, esa era la razón. Ya hasta el día de hoy, casi 2000 años en que la iglesia ha llevado a cabo. No, pero empezó en el año 33, ¿sí? Casi todavía, casi todavía. Sí, cuando lleguemos al 2033, entonces sí, 2000 años cumplidos, 2000 años cumplidos, pero sí, todavía nos faltan algunos, ¿qué? 12, 13 años, ¿no? 14 años. 14 años nos falta para cumplir 2000 años de la iglesia. Entonces, ahí nos damos cuenta que esto nos ayuda a entender, porque si nos quedamos en un solo texto, no nos funciona, no sirve. Y así son todos los temas, confesión, comunión, la jerarquía, María. ¿No? Entonces, todos esos temas, por eso hay que estudiar bien el texto paralelo. Entonces, no nada más quedarnos con uno, sino estudiarlos todos. Bueno, número 4. ¿Sí están entendiendo hasta ahí? Bueno, entonces, número 4. Número 4, tener en cuenta la analogía de la fe. Entonces, tener en cuenta la analogía de la fe. Tener acuerdos. Tener un acuerdo con respecto a la fe. Entonces, tiene que haber consonancia. Tiene que haber un acuerdo. Porque no nada más en una parte puede decir esto y acá lo dice lo contrario. No. Entonces tenemos que tener en cuenta la analogía. Por ejemplo, lo que estamos viendo acerca de las imágenes, ¿no? Acerca de las imágenes. ¿Cuál es la analogía ahí? ¿Por qué aquí se prohibió y por qué acá se hizo? Tener en cuenta eso, que hay un acuerdo. Entonces, ¿por qué Dios las permitió? Ah, porque el pueblo ya había cambiado
de mentalidad. Ya sabían distinguir que una imagen no tiene poder y que un ídolo, pero para los paganos sí tiene poder, ¿no? Entonces, tener en cuenta lo que es la analogía, y esto nos ayuda a poder entender que Dios y el autor de la Biblia, Dios que es el autor de la Biblia, no puede haber contradicciones. No puede haber contradicciones. ¿Quién es el que se contradice? Pues el que interpreta erróneamente las Sagradas Escrituras. Es como un ejemplo que les ponía hace tiempo, ¿no? De un pastor que platicaba conmigo. Dice, es que aquí lo dice que la Biblia prohíbe todo tipo de imágenes. ¿Y qué pasa si yo le demuestro que en la misma Biblia Dios manda hacer imágenes? Eso no está en la Biblia, eso no está ahí. Entonces vamos a ver si no está. Y cuando vemos Éxodo capítulo 25, ¿quién se contradice aquí? ¿Usted, hermano, la Biblia o Dios? Posiblemente Dios, dice, ¿no? ¿No? Entonces, no acepta su error. No acepta su error. Porque únicamente les han dado únicamente los textos que corresponden y que no hay a lo contrario, ¿no? No hay los textos, por qué Dios permitió esto, por qué Dios lo prohibió. Entonces, eso es un acuerdo, esa es la analogía de la fe. Tiene que haber un acuerdo, no tiene que haber una contradicción. Y si se contradice en la Biblia, entonces no hay analogía. Si se contradice. Pero como en este caso la Biblia no se contradice, ¿quién es el que se contradice? Pues los hermanos separados al dar una interpretación equivocada. Ahora, ¿quién tiene la autoridad de interpretar correctamente las Sagradas Escrituras? Únicamente la iglesia, ¿no? O sea, el magisterio de la iglesia. Únicamente. Nadie más. De ahí en fuera cualquiera la puede interpretar, pero se echa a perder lo que es la analogía de la fe. Se echa a perder por completo. Destruyen la interpretación. Se destruye por completo. ¿Por qué? Porque nada más buscan un texto para atacar, pero no buscan el otro texto donde dice lo contrario. Entonces, teniendo en cuenta eso, nos ayuda a entender que esto, la interpretación correcta de la iglesia, para poder entender la analogía de la fe, por ejemplo, los primeros problemas que hubieron en la iglesia, de algunos católicos, ¿no? Que eran monjes sacerdotes que atacaron la virginidad de María. Entonces, ¿qué es lo que hace la iglesia? Tener en cuenta la analogía de la fe. Porque los primeros cristianos utilizaban este término de la Virgen María, lo que usamos nosotros hoy en día cuando nos referimos a la Virgen María. Entonces, tuvieron en cuenta la analogía para poder decir que María fue virgen y que en ningún momento se le quitó la virginidad. Y nosotros decimos que María siempre es la Virgen María. Entonces, si tomamos en cuenta la analogía de la fe, no únicamente vamos a decir, es que María tuvo más hijos, pero ¿dónde lo dice la Biblia? No, pues que en Mateo lo dice que sus hermanos, Jesús y sus hermanos. Entonces, si no se tiene en cuenta la analogía, entonces por eso es que muchos caen en este error diciendo, es que María tuvo más hijos. Y si María tuvo más hijos, entonces María no fue virgen. Pero que también hay católicos que dicen, a mí no me importa si María tuvo más hijos o a mí lo que me importa es que vino Jesús. Bueno, a nosotros sí nos debe de importar porque las Sagradas Escrituras se tienen que cumplir. Si María tuvo más hijos, entonces Jesús no es nuestro Salvador. ¿Sí? ¿Sí me explico? Entonces, si María tuvo más hijos, entonces no es lo que el profeta había dicho en Isaías capítulo 7, ¿no? Versículo 14. No se ha cumplido todavía y todavía seguimos esperando un Mesías hasta el día de hoy. Pero si esto se cumplió, de acuerdo a la analogía de la fe,
entonces Jesús sí es nuestro Salvador. Entonces tenemos en cuenta la analogía, o sea, que no haya contradicción en lo que dijo el profeta, lo que se cumplió y lo que la iglesia hasta el día de hoy nos ha enseñado, ¿no? Entonces, esto es lo que nos habla acerca de la analogía de la fe. Entonces, ¿por qué nos debe de afectar si María tuvo más hijos? Nos debe de afectar muchísimo. Porque entonces María no es la madre de Dios, como dijo Isabel, ¿no? En Lucas 1:45. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Entonces, sí debe de afectar, porque hay muchos católicos que dicen, pues a mí no me afecta eso. Entonces no están en lo que es la analogía de la fe. Y esto porque muchos protestantes se lo han repetido que María no es virgen. Y en eso se han quedado. Entonces, para nosotros no debe ser eso. Entonces, si la Biblia se interpreta correctamente, entonces debemos saber que estos hermanos de Jesús no son hermanos carnales, no son de la misma madre. Ellos tuvieron a otras madres, mas no es la madre del Señor. Porque cuando se refiere únicamente a la madre de Jesús, siempre la Biblia va a decir la madre de Jesús. La madre de Jesús. Y cuando se refiere a las otras María, va a decir María, la madre de Santiago, María, la madre de José, María, la madre de Simón. Entonces va a ser la diferencia. Y en esto nos lleva a la analogía. Eso es lo que se le llama analogía de la fe. Pregúntele. Pero eso no nos afecta para nuestra salvación. ¿El qué? Que si creemos o no creemos en María, o si creemos o no creemos que María es virgen. Sí nos debe de afectar a nuestra salvación. Si yo no creo en la Virgen María, no me afecta para salvarme. Me afectaría si no creyera en Jesús. Entonces, si acepta a Jesús, por eso Isabel dijo, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Sí. Entonces, como católico, debo de creer en eso. Debo de creer. Porque Salmo... Son dogmas de fe que la iglesia ha enseñado y nosotros los hemos acogido y las respetamos y las queremos y las valoramos, pero no es que tienen. Pero si es un... Eso no le afecta para su salvación ni para el momento que llegue con Dios ahí. Pero si es un dogma, ¿qué es un dogma? Es algo que la iglesia ha enseñado. Dogma es una verdad revelada. Dogma es una verdad revelada. ¿Sí? A ver, si alguien busca ahí. Que la iglesia ha enseñado, pero usted en su salvación los dogmas no tienen, no van a interferir. Por ejemplo. Por ejemplo. No me condenaría si yo no creo que la Virgen María, si yo no creo, o sea, yo no puedo, vaya, siga con el tema. Sí, y esto del dogma es una verdad revelada que se encuentra en las Sagradas Escrituras. Entonces, ¿qué es lo que hace la iglesia? Proclama este dogma. No, porque el dogma de la virginidad de María, fíjese que lo hicieron más o menos como en los años 1500, algo así, ¿no? Lo proclamaron, pero ese dogma ya estaba en la Biblia. Ya estaba en la Biblia. Si busca la definición, hermano, a ver si busca la definición de dogma. ¿Qué es lo que dice la iglesia en dogma? Pero la definición es una verdad revelada. Por ejemplo, el dogma de la divinidad de Jesús. Entonces, hay muchos que dicen, ¿no? Como por ejemplo, los testigos de Jehová. Entonces, los testigos de Jehová dicen, Jesús es poderoso, pero no tiene todo el poder.
Entonces, eso, Nomás que saque el documento del Lumen Gentium y ahí va a decir todo lo que se refiere sobre la Virgen María. y verá que un dogma es una verdad revelada. Es que dice, hay hasta padres que te dicen, o sea, no te vas a condenar si no crees en los santos. Bueno, No le rezas a los santos. bueno, eso es diferente. Si no le rezas, sí, la Virgen te va a ayudar, te va a Sí, pero es en la intercesión. Entonces, en eso estamos de acuerdo. Pero, o sea, ok, Ujú. fíjese bien, En- porque yo dije, yo en mi salvación no va a interferir si yo no creo en el dogma de que la Virgen fue virgen. Como no le entiendo todavía, no le entiendo. Porque si dice, porque una cosa es la intercesión, yo puedo creer, Yo no me voy, sí, yo en mi salvación, el que yo crea o no crea que la Virgen María es virgen no va a interferir en mi salvación. Eso es lo que yo le quiero decir. bueno, entonces, ¿cree en los dogmas o no cree? Sí, sí creo en los dogmas porque la iglesia me los ha enseñado. Entonces, pero lo que quiero que entienda es que lo Pero que si dice yo la no iglesia, creyera, no interfiere en mi salvación. bueno, bueno, si vemos de ese punto de vista, si María no fue virgen o, o no sigue siendo virgen, entonces eso sí afecta. ¿Por qué? Porque en esto se echa a perder lo que es la analogía de la fe. Y sabe que cuando usted estaba dando el tema en el día de la cuaresma, que vinimos al tema y dio el tema sobre la Virgen María, se recuerda que usted dijo que la Virgen había sido virgen antes y después del parto. Y que yo Ujú. dije, y durante el parto. Y dijo usted, no, nada más antes del parto y después del parto. Le dije yo, y durante el parto también. O sea, toda lo que le No, dije, sí. es que entra desde antes y hasta el después. Ahí entra el durante. Pero si usted se pone a ver, el durante es hasta más importante que el antes y el después, O porque sea, es en el momento sí, cuando se supone que nació nuestro Señor Jesucristo. o sea, entonces no puede quedar un espacio ahí antes y después, ¿no? Entonces, cuando se dice antes y después, es decir, siempre. Pero no le puede Sí, quitar el durante. Eso es lo que yo, ya, la iglesia no puede sí, quitar el es durante. siempre. Por Antes, eso se dice, durante y después. por eso dice la siempre Virgen María. Y lo que ha proclamado la iglesia, Ok, no es la sí, siempre. sigamos. Sí. Por eso quería que le cortara porque me voy a ver así como... Sí, pero eso sí, lo Que le que, enseñan otras, sí, le enseñan otras cosas. sí, lo que dice, no sé si lo encontró, hermano. Hay que leer el documento del Concilio Vaticano II, el Lumen Gentium, Sí, cuando se habla y habla sobre la del Virgen María. dogma, Y habla del sobre la dogma. Virgen María. Entonces, ¿debemos de creer en el dogma o no debemos de creer? No, sí debemos de creer, eso no es de que yo no Ok, le... Yo le dije, no interfiere en mi salvación si yo creo que la Virgen o no fue virgen. Eso es lo que yo les dije. bueno, entonces vamos a ver qué nos dice el documento. Bueno, ah, entonces son dogmas, por ejemplo, el dogma de la Trinidad, los dogmas de la Trinidad que debemos de aceptar porque son verdades reveladas. Las crea o no las crea, están en las Sagradas Escrituras. Y cuando la Biblia, cuando la iglesia los proclama, es porque están en las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, el dogma de las Sagradas Escrituras, ¿no? Allí en la Santísima Trinidad sí me condenaría si no creyera en las tres, porque las tres vienen siendo uno. Las tres divinas personas. Sí, es el mismo Dios. Sí, pero como dice, sí debemos de creer en los dogmas. Si María fue virgen o no fue virgen. Sí. Bueno. Entonces, ahí estamos correctos. Pero debemos de saber que cuando se habla de la analogía de la fe, es a lo que se refiere. O sea, no estar en contra de lo que dijeron los profetas y lo que se cumple hasta el día de hoy. Porque son verdades que están reveladas ahí. Y número 5. Entonces, el número 5 nos habla
la tradición viva de la iglesia. Bueno, cuando se habla examinar la tradición viva de la iglesia, está hablando de la tradición divina apostólica. Es la tradición divina apostólica, no la tradición humana, sino la tradición de los apóstoles, que eso se llama tradición divina apostólica. ¿De qué manera? Por ejemplo, encontramos en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 15. Eso es lo que se llama tradición divina apostólica. ¿Por qué? Porque tiene que constatar con lo que dijeron los apóstoles, que no fue únicamente escrita, como la mentalidad de los hermanos, ¿no? Lo que está en la Biblia, eso se tiene que cumplir. Entonces, vemos que Jesús no mandó a escribir, sino mandó a predicar. Y eso se le llama tradición. O sea, la tradición que fue de viva voz o por escrito. Son dos métodos, dos vías. De viva voz o por escrito. Entonces, una parte de lo que es la tradición es de voz y la otra es de escrito. Y es lo que San Pablo está diciendo. Y de los apóstoles y los que no fueron apóstoles. Para poder ver lo que es la tradición divina apostólica. Si esto es lo que nos ha enseñado, lo que nos enseña la iglesia, que no todo está escrito y no todo lo dijo Jesús. No todo lo mandó a que se plasmara Jesús, ¿no? En la Biblia. No, los apóstoles, algunos escribieron, no todos. Por ejemplo, Santiago no se le atribuye un evangelio, se le atribuye una carta. A Simón Cananeo, pues no se sabe que si escribió o no escribió. Entonces vemos que algunos apóstoles como Mateo, como Juan, como Pedro, como Santiago, fueron los únicos que encontramos en las Sagradas Escrituras que escribieron algo, o al menos se le atribuye a ellos, ¿no? Entonces esto es lo que nos habla acerca de la tradición que es de la iglesia. ¿Qué nos dice 2 de Tesalonicenses 2:15? Por lo tanto, hermanos, manténganse firmes y guarden fielmente las tradiciones que les enseñamos de palabra o por carta. Esto es lo que la iglesia le ha llamado la tradición divina apostólica, por lo que dice San Pablo. ¿Qué dice San Pablo? Que tengan en cuenta la tradición que fue primero por voz, de viva voz, y después fue por escrito. Entonces, todo esto lo que nos ayuda a entender cómo es que se debe interpretar un pasaje de las Sagradas Escrituras, de acuerdo al tiempo y la cultura en que fue escrito. No es la tradición humana, no, porque aquí algunos hermanos separados dicen que es que Jesús condenó las tradiciones. Sí, pero condenó las tradiciones humanas, no la tradición de los apóstoles. San Pablo está diciendo que esta es de viva voz, porque él lo recibió de voz y luego escribió algo, o por carta, dice. Otro ejemplo que podemos ver, el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 1. Entonces Lucas, como no conoció a Jesús únicamente, ¿qué es lo que hace él? Se dedica a la investigación. Y esa investigación la hace en la tradición.
no la hace en otra parte. ¿Cómo lo hace Lucas? Investigando a los que antes habían escuchado hablar al Señor. De los que antes habían escuchado hablar a los apóstoles. De los que antes él había escuchado hablar de los apóstoles que le habían dicho a otros. Eso es la tradición de viva voz o por escrito que San Lucas escribe a su amigo Teófilo. Sí, fue discípulo de Pablo. Fue discípulo de Pablo. Por eso es que él empezó a investigar. Empezó a investigar, no nada más con lo que San Pablo le decía. Por eso se va a decir que él investigó, como muchos habían investigado antes. ¿Qué dice Lucas 1:1? ¿Sí lo tiene? Puesto que muchos han intentado narrar ordenadamente las cosas que se han verificado entre nosotros. Entonces vemos que Lucas dice, muchos han investigado, pero ¿qué es lo que ha pasado con esos muchos? No han investigado bien. Y dice, yo tuve que investigar cuidadosamente para que no se echara a perder la tradición. ¿Por qué Lucas toma esto en cuenta? Precisamente porque ya habían muchos que habían echado otras tradiciones. Habían escrito de otras tradiciones que no era lo que enseñaba. Y por eso San Juan, que también escribe esto, ¿no? En Juan 21:25, nos va a decir lo diferente, ¿no? Porque según los hermanos separados, todo está en la Biblia. Y si nos damos cuenta, no todo está en la Biblia. Por ejemplo, del año 12 al año 30, no encontramos nada de Jesús. Ni a dónde, qué hacía, qué fue, a qué se dedicó, ¿no? A dónde iba al mercado y todo eso. No lo encontramos. Pero San Juan nos va a decir o nos va a dar una respuesta. ¿Dónde lo podemos encontrar? Sí, hasta los 12 años, nada más. Sí, hasta los 30, ¿no? Hasta los 30 no se sabe. No se sabe qué hizo. Pues, según dice, era carpintero, pero no sabe qué fue lo que más hizo, ¿no? De que hay algunos evangelios apócrifos que hablan de la infancia, pero no son verídicos. Entonces tenemos que ver qué es lo que nos dice San Juan. A ver quién lo tiene. Juan 21:25. Jesús hizo también otras muchas cosas. Si se escribieran una por una, creo que no habría lugar en el mundo para tantos libros. San Juan, que conoció a Jesús, que estuvo al pendiente, que estuvo en la cruz, que estuvo toda su vida, ¿no? Al lado de Jesús. A muchos preguntaban que si debían o no debían creer en esto. Y la respuesta de Juan es que dice, no habría lugar en el mundo para tantos libros de lo que hizo Jesús. No habría lugar. ¿Dónde lo encontramos? En la tradición. Ahí encontramos parte de lo que Jesús hizo, dijo, porque únicamente encontramos poquito de los milagros que hizo, ¿no? Jesús. Pero Jesús no nada más esos milagros hizo. Por eso San Juan está diciendo, hay muchísimo más de lo que yo quisiera hablarles, pero no están escritos. Y no habría lugar en el mundo
para tantos libros. ¿Se imagina lo que hizo Jesús desde los 12 años hasta los 30? Habría muchísimas cosas, muchos milagros que no están escritos. Y por eso San Juan, ¿qué es lo que rescata? Algunos milagros que él hizo y los plasma en su evangelio. Lo mismo que hace Marcos, lo mismo que hace Lucas, lo mismo que hace Mateo. Plasma poco de los milagros, porque no nada más eso es lo que hizo Jesús. Jesús hizo muchísimas otras cosas. Si se escribiera una por una, pues no habría lugar en el mundo para tantos libros. Y ahí nos vemos, nos damos cuenta que esta es la tradición en el que se manifiesta la tradición divina apostólica de la Iglesia. Y cuando se habla acerca de la tradición viva de la Iglesia, es mediante la enseñanza del Papa. En este caso, por ejemplo, lo que podemos ver por el primer Papa de la Iglesia. El primer Papa de la Iglesia, en el que en Lucas capítulo 22, versículo 31 al 33 o al 32, nos va a decir las razones. Por eso es la infalibilidad del Papa, cuando va a interpretar de acuerdo a la tradición, y esto se basa a través de los concilios, de los sínodos que ha tenido la Iglesia en todos estos años, y especialmente en los primeros años de la Iglesia, ¿no? Entonces es ahí donde entra la infalibilidad del Papa para interpretar las Sagradas Escrituras, y que tiene que estar hasta el día de hoy. Porque si se cambia la doctrina, entonces infalibilidad. En cuestión de fe y moral, no se equivoca. Se puede equivocar en otras cosas, pero cuando está guiando a la Iglesia, no se debe de equivocar y no se puede equivocar. Sí. Entonces se puede equivocar que diga mañana va a llover y no llueve. No, se equivocó. Entonces va a decir, el Papa es falible, ¿no? Pero según las Sagradas Escrituras, cuando está guiando, cuando está sosteniendo, cuando está enseñando, cuando está guiando, cuando está fortaleciendo a la Iglesia, no se debe de equivocar. Entonces, por eso se habla de que cuando se habla de los concilios, el Papa tiene que interpretarlo. Por ejemplo, cuando se habló de este Arrion que decía que Jesús no era Dios, entonces el Papa tiene que hablar acerca del concilio, demostrar que Jesús sí es Dios. Entonces todos los concilios han ayudado a dar una interpretación correcta a las Sagradas Escrituras. En todos los concilios, esto es lo que ha ayudado al Papa. Por lo que vemos ahí. ¿Qué nos dice? ¿Sí lo tiene? A ver. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos a ustedes como trigo que se limpia. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no se venga abajo, y tú cuando hayas vuelto tendrás que fortalecer a tus hermanos. Entonces, mediante todo esto que es la tradición de la Iglesia y lo que se ha llevado a cabo en los concilios, el Papa como máxima autoridad es el que tiene toda la responsabilidad de hacer lo que dice Lucas 22:31, fortalecer la fe de los hermanos. Eso es lo que se le llama infalibilidad del Papa. Y en muchos concilios se ha tenido en cuenta esto.
y también de lo que han dicho algunos santos o no santos también de la iglesia, ¿no? Que el Papa desde los primeros años, entonces ha tenido esta cualidad porque Jesús se la ha otorgado para poder interpretar. Y si en estos concilios, entonces no hubiera una interpretación correcta, ¿no? ¿Por qué? Porque el Papa se tiene que basar de acuerdo a las necesidades de los problemas que hay para interpretar correctamente todo esto. O sea que al principio, los primeros siglos, fue difícil para la iglesia. Ahorita, pues ya está todo interpretado. Entonces ya no se puede aumentar ni se puede quitar de lo que ya está interpretado. Entonces por eso dentro de los hermanos separados hay interpretación diferentes entre todos, ¿no? Hay interpretaciones, pero en la iglesia es una sola la interpretación porque se tienen que basar de acuerdo a la tradición divina apostólica. Entonces con esto terminamos lo del día de hoy.